pues surge la pregunta que finalmente Agustín de Iturbide pues es considerado parte de los héroes por haber consumado la independencia, pero ¿sería un héroe o un antihéroe? Bueno, sin duda que es un personaje y desde luego también que no puede considerarse un héroe. Consumar la independencia de México al terminar la guerra que así llamamos precisamente de 11 años, la guerra de independencia, consumarla no quiere decir convertirse automáticamente en el libertador de la patria, como un Bolívar, no para nada. Hay que ver cuáles fueron los objetivos que persiguió Iturbide. Y siempre, sin la menor duda, a lo largo de su vida, se observan objetivos absolutamente personales, egoístas, egocéntricos. Iturbide, en su vida pública, fue sanguinario, fue corrupto. Y conviene no dejarlo en adjetivos porque pareciera que hay una pasión visceral. A lo mejor esa pasión visceral surge después de estudiar estrictamente los hechos históricos, que es increíble las cosas que hizo Iturbide. Tenemos, por ejemplo, cuando era un adolescente, abandona la escuela y hacia los 15 años de edad se convierte en militar de carrera. Qué diferente del padre Hidalgo, verdadero padre de la patria, que llegó a ser rector de una universidad, que hablaba 4 o 5 idiomas, que tiene una biblioteca. Iturbide, pésimo estudiante, se convierte, insisto, en militar de carrera de adolescente. Cuando combate a los insurgentes como militar, se mostró muy competente, fue muy buen militar, tuvo hechos de armas brillantes como militar, sanguinario en contra de los insurgentes. Nunca conservaba un prisionero vivo, absolutamente todos los pasaba por las armas. En Valladolid, lo que hoy es Morelia, fusiló a 233 personas, pero primero les hizo cavar su propia fosa a cada uno de ellos. En la hacienda de Pantoja fusiló a casi 300, entre ellos un cura que estaba en las filas insurgentes, herido, y como no se podía mantener en pie, en la camilla donde estaba recostado, así fue fusilado. En un Viernes Santo en Salvatierra, en el parte militar que escribió el propio Iturbide, no hay que leer a sus detractores, hay que leer sus partes militares. Allí le informa al virrey, que ya era Calleja, su jefe antes como militar y ahora en ese momento como virrey, le informa que hubo 350 muertos en ese hecho de armas en Salvatierra. Y le dice textualmente: nos dieron la oportunidad de santificar el día. ¿Qué concepción de la religión que considera en honor a Dios la muerte de 350 personas? Y luego, algo espeluznante, en otra ocasión, a 150 personas fusiló sin darles lo más elemental en tales casos que las guerras llegan a presentarse: el permitirles confesarse. No les quiso poner un sacerdote para que se confesaran. Eso quiere decir que adoptó el papel de Dios y los mandó derechito al infierno al no permitirles que se confesaran. En este ejercicio de charlas con Agustín de Iturbide, ¿encontró alguna virtud? ¿Por qué razón encontró pues los apoyos para poder pues nombrarse la autoridad del primer imperio? A lo largo de esa carrera que se desarrolla con la Guerra de Independencia, los apoyos los fue logrando, primero, por ser un buen militar, y como Calleja, que era el comandante de las fuerzas militares del rey en la Nueva España, era su jefe, fue obteniendo ascensos Iturbide, porque, insisto, sí era un buen militar. Yo no sé si eso sea una cualidad, pero en todo caso fue ascendiendo. Y luego, cuando Calleja es virrey, ya Iturbide era comandante militar en el Bajío. Ahí hizo una fortuna enorme con los actos de corrupción que cometió. Cobraba por la custodia militar
que tenía que darles a los comerciantes, a los grandes comerciantes que transportaban los víveres entre una población y otra, pero luego él mismo se hizo comerciante y empezó a competir contra los verdaderos comerciantes, por supuesto él sin pagar la custodia militar. Cuando Iturbide estaba amasando y lo logró una fortuna enorme, los que lo denunciaron penalmente no fueron insurgentes, fueron comerciantes muy poderosos españoles, la mayoría de Querétaro y de Guanajuato, y fue tan fundamentada la demanda en contra de Iturbide que el virrey Calleja lo tuvo que destituir como comandante militar, traérselo a la Ciudad de México y entablarle un juicio. Pero como se acostumbra en aquellos tiempos y en otros también recientes, se le dio carpetazo. No se siguió a fondo el juicio. Y fíjese nomás qué dato tan interesante. Exactamente 8 días antes de que Calleja entregara el virreinato a su sucesor, Iturbide es exonerado, es declarado inocente por el juez que estaba llevando el caso. Bueno, evidentemente estaba solapado por el virrey Calleja. Y luego, como usted decía, ¿cómo es que logra llegar al imperio, a ser emperador? Así es. Bueno, Iturbide seguía siendo ya en ese tiempo coronel del ejército del rey en España, o sea, del ejército realista. Y al mismo tiempo que le profesaba fidelidad al virrey, y por lo tanto, obviamente, al rey de España, al mismo tiempo ya le enviaba una carta a Vicente Guerrero proponiéndole una alianza para lograr la independencia. Guerrero no lo creyó al principio, pero Iturbide siguió insistiendo, y cuando Guerrero se dio cuenta de que aunque fuera a través del más cruel enemigo de los insurgentes que era Iturbide, podía lograrse la independencia de México, ese sí fue un héroe. Vicente Guerrero sacrificó su poder personal, que era todo lo que ahora lleva el Estado con su apellido y de Guerrero, su poder personal, sus tropas, sus pertrechos de guerra, su caballería, todo lo entrega a Iturbide, y él se margina con tal de obtener la independencia de su patria. En cambio, Iturbide, ¿qué era lo que quería? Se vio clarísimo, lo que quería era su egocentrismo, se lo exigía, llegar a ser emperador, y todo lo manipula, ya obtenida la independencia, para ser declarado emperador. Un dato lo pinta de cuerpo entero. Mandó a hacer unas medallas, unas monedas, con su efigie, pero con el torso desnudo, desde la cintura todo el torso desnudo, como un emperador romano, con una corona de laureles y con una leyenda en latín: Agustinus primero, o sea, un 1 en romano, Agustinus 1, Providentia Dei, por la providencia de Dios. Imagínese qué espíritu egocentrista para llegar a hacer eso, cuando además el país estaba en bancarrota. Pues le decía que hasta las joyas de la corona tuvieron que pedir prestadas. Iturbide mostró y demostró a lo largo de su vida que fue una persona a la que solamente le interesaba él mismo. Pues esta es una de las experiencias de José Iturriaga, siguiendo los pasos de Iturbide, y queremos invitarlos a que pues sigan muy de cerca estas charlas, porque es una pues manera de entender de la mano de grandes historiadores, como ya decíamos, y personas con una inmensa cultura y conocimiento de nuestra historia y sobre todo pasión por nuestro país. Queremos invitarlos a estas charlas de café los martes a las 6 de la tarde en el Hotel Genève. Muchísimas gracias por su tiempo, José. Muchas gracias, Gabriela, un placer.